Hay historias que uno escucha y puede olvidar al día siguiente. Hay otras que, aunque pasen los años, permanecen en algún rincón de la cabeza. Y después están aquellas historias que uno desearía no haber escuchado jamás. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del horario en el que me escuches. Espero que estés muy bien. Vamos a sentarnos y escuchar un poco, ¿vale? Comenzamos. En diciembre del 2014, un hombre llamó a un programa de radio mexicano conocido por recibir testimonios de personas que aseguraban haber vivido encuentros con lo inexplicable. El hombre dijo ser ingeniero y relató una experiencia que, según sus propias palabras, todavía le provocaba terror cada vez que la recordaba. No llamó para demostrar nada, no llamó para convencer a nadie, simplemente quería contar lo que le había ocurrido, porque había algo que no podía olvidar: unas botas, unas simples botas de minero, unas botas que aparecieron en su casa, que fueron arrojadas, que volvieron y que, después de un acontecimiento que cambiaría su vida para siempre, aparecieron cubiertas de sangre. Esta es la historia de las malditas botas con sangre. El hombre vivía con su esposa en una casa que había pertenecido al padre de ella. Era una casa grande, una de esas construcciones antiguas que tienen espacios que prácticamente no se utilizan. Entre ellos había un sótano. Al principio, la vida de la pareja transcurría con normalidad. No había nada que les hiciera pensar que aquella casa pudiera esconder algo extraño, hasta que comenzaron los ruidos, golpes, sonidos que parecían venir de distintas partes de la vivienda. Ruidos particularmente inquietantes durante la noche. Al principio, intentaron encontrar una explicación: una tubería, algún animal, la madera de la casa, el viento. Cualquier cosa parecía más razonable que pensar que alguien o algo se encontraba dentro de la vivienda. Y durante un tiempo lograron convencerse de eso, hasta que ocurrió algo que ninguno de los dos pudo explicar. Después de una fiesta que organizaron para inaugurar o presentar la casa a familiares y conocidos, su esposa encontró algo junto a una puerta que conducía al sótano. Unas botas. No eran unas botas normales, eran botas de minero. Estaban ahí, simplemente estaban allí. Ninguno de los dos sabía cómo habían llegado. No pertenecían al matrimonio y no tenían ninguna razón para encontrarse dentro de aquella casa. La mujer las recogió y decidieron deshacerse de ellas. Las tiraron. Pensaron que aquel sería el final, pero no lo fue, porque las botas regresaron. Al principio, pudieron pensar que alguien estaba jugando con ellos, quizá algún familiar, quizá algún vecino. Quizá alguien había tomado las botas y las había vuelto a colocar en la casa. Pero el problema era que no tenían una explicación para ello. Entonces, los ruidos continuaron. Golpes, sonidos, movimientos. La casa parecía haber adquirido una presencia propia. Pasaron los días y después las semanas. Según el testimonio, llegó un momento en que los ruidos se volvieron tan frecuentes que el hombre comenzó a dormir con un arma cerca. No porque creyeran estar enfrentándose a un fantasma, sino porque pensaban que podía haber alguien entrando en la casa. Y entonces llegó aquella noche. La noche que cambiaría para siempre su manera de recordar aquella vivienda. Era de noche. El hombre estaba en la casa con su esposa. Entonces escuchó un ruido. No era uno de los golpes habituales. Esta vez parecía venir de las escaleras. Se levantó, tomó su arma y comenzó a avanzar. Entonces vio algo. Una persona. Según su relato, una figura estaba bajando rápidamente por las escaleras. No tuvo tiempo de pensar demasiado. Creyó que alguien había entrado en su casa. Le apuntó y disparó.
La figura cayó por las escaleras. El hombre estaba convencido de que había alcanzado a un intruso. Le pidió a su esposa que llamara a la policía, pero cuando encendieron las luces y revisaron el lugar, no había nadie, ninguna persona, ningún cuerpo, ningún herido, nada. Solamente estaban las escaleras y junto a ellas las botas, las mismas que su esposa había tirado meses atrás, pero esta vez había algo diferente. Las botas estaban llenas de sangre. Ese fue el momento en que la historia dejó de parecer una simple sucesión de coincidencias, porque el hombre había visto a alguien, había disparado, había visto caer una figura, pero no había nadie. Y las únicas evidencias de que algo había ocurrido eran aquellas botas, cubiertas de sangre. El matrimonio no sabía qué pensar. Según el relato, buscaron ayuda. Incluso recurrieron a un sacerdote. Después de que el padre acudiera a la casa y realizara una limpieza o bendición, las cosas parecieron tranquilizarse. Por un momento, pero la tranquilidad no duraría, porque mientras todo aquello ocurría, la esposa estaba embarazada. Y entonces la tragedia golpeó a la familia. Un tío de la mujer fue a visitarlos. Era una visita aparentemente normal. Nada hacía pensar que sería la última. Después ocurrió algo que el ingeniero jamás olvidaría. Cuando regresó a su casa, encontró a su tío político muerto. Según su relato, había sufrido un ataque cardíaco, pero eso no fue lo único que encontró. Su esposa estaba completamente alterada. Había perdido al bebé. La tragedia destruyó emocionalmente a la mujer. Y, según contó su esposo, después de aquello empezó a cambiar. Ya no era la misma. Su estado mental se deterioró. El hombre buscó ayuda. La llevó con psiquiatras. Intentó encontrar alguna solución. Incluso recurrió a personas que practicaban hipnosis. Pero nada parecía devolverle a la mujer que había conocido. Con el paso del tiempo, su situación se volvió tan grave que terminó internada en un hospital psiquiátrico de Guadalajara. Y fue ahí donde ocurrió algo que para el hombre resultó todavía más doloroso que todo lo anterior. Su esposa dejó de reconocerlo. Él viajaba para verla, entraba al hospital, se acercaba a ella, pero la mujer, que alguna vez había sido su esposa, él ya no era su marido. Lo veía como un amigo, como un desconocido. El hombre seguía visitándola cada mes, pero la mujer que amaba ya no parecía estar ahí. Y entonces llegó el último capítulo. El hombre regresó a aquella casa. Después de todo lo que había sucedido, necesitaba entrar nuevamente. Quizá quería recuperar algunas cosas. Quizá simplemente quería enfrentarse por última vez al lugar que había destruido su vida. Abrió la puerta, entró y entonces vio algo junto a la puerta del sótano, en el mismo lugar, como si nada hubiera ocurrido, como si los meses no hubieran pasado, como si todo aquello hubiera sido una pesadilla. Allí estaban, las mismas botas, las malditas botas con sangre. El hombre no intentó tocarlas, no intentó llevárselas, no intentó descubrir de dónde habían salido. Simplemente cerró la puerta y nunca volvió a aquella casa. Pero existe una pregunta que permanece, una pregunta que nadie pudo responder. ¿Qué eran realmente aquellas botas? ¿Por qué el hombre aseguraba que las había visto aparecer? Su esposa las había encontrado, las habían tirado y habían regresado. Después, aquella noche, él aseguró haber disparado contra una persona que cayó por las escaleras, pero cuando encendieron las luces no había nadie, solamente las botas y sangre. Después vino la muerte del tío, la pérdida del bebé y el deterioro mental de su esposa. Y finalmente, el hospital psiquiátrico. Todo quedó relacionado, al menos en la mente del hombre, con aquella casa, con aquel sótano, con aquellas botas. Pero nunca supo quién las había dejado ahí. Nunca supo de dónde había salido la sangre.
Nunca supo qué fue aquello que vio bajar por las escaleras y nunca pudo explicar por qué, después de todo lo ocurrido, las botas seguían esperando junto al sótano. Quizá existe una explicación. Quizá alguien puso las botas ahí. Quizá la sangre tenía un origen perfectamente racional. Quizá el hombre, sometido al miedo y a la tensión de aquellos acontecimientos, confundió una sombra con una persona. Quizá todo fue una serie de coincidencias terribles. O quizá no. Porque este relato no termina con una respuesta. Termina con una puerta cerrándose. Un hombre abandonando una casa. Una mujer internada lejos de él. Y unas botas que, según su testimonio, permanecieron ahí, esperándolo. Y quizá esa sea la parte más aterradora de toda la historia. No saber qué ocurrió. No saber quién estaba en aquellas escaleras. No saber de dónde apareció la sangre y sobre todo, no saber quién puso aquellas botas antes de que aparecieran en aquella casa. Porque algunas historias terminan cuando descubrimos la verdad. Esta no. Esta termina cuando dejamos de hacer preguntas. Y quizá esa sea precisamente la razón por la que las malditas botas con sangre siguen siendo uno de los relatos más recordados de La Mano Peluda. Recuerdo haber escuchado este episodio, amigos, que lo pueden encontrar en YouTube, así como las botas con sangre. Relato de La Mano Peluda es buenísimo. La persona que lo narra es un extranjero, se casó con una mexicana. Les recomiendo que vayan y lo escuchen. Y gracias por escucharme. Platíquenme dónde me escucharon, qué estaban haciendo. He visto que me escuchan en muchas partes, Argentina, Chile, me han comentado. En Estados Unidos también hay mucha comunidad que me escucha. Qué buena onda. México también, sobre todo. Pero Sudamérica y Norteamérica me escuchan. Hay mucha comunidad latina que me está escuchando. Muchas gracias, lo agradezco mucho. La última semana Facebook ha dejado de estar compartiendo mis videos, amigos. Agradecería mucho si me ayudan dando like, comentando y compartiendo para ver si vuelve el logaritmo a compartir mis historias. Eso lo agradecería muchísimo. Mientras tanto, no dejen de comentarme dónde me escucharon. Que tengan buena mañana, tarde o noche, dependiendo el horario en que me escuchen. Muchas gracias y hasta luego.